voy a exponer la financiación de la Iglesia Católica. En el Evangelio de San Mateo dice así: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Yo os aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Os lo repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Las fuentes de financiación de la Iglesia Católica son fundamentalmente tres: donaciones, privilegios del Estado y actividades económicas de la propia Iglesia. Las donaciones son entregas voluntarias de algún bien por caridad cristiana. Pueden ser de tres tipos: colectas, limosnas o herencias. Las colectas son petición de financiación para algún proyecto concreto, que puede ser simplemente la manutención de la iglesia o un plan de ayuda para pobres. Se pueden hacer en la iglesia, especialmente en la misa, en la calle o en visitas a domicilio. La limosna se pide simplemente por caridad cristiana. En la Baja Edad Media surgieron órdenes mendicantes, cuyos frailes se mantenían básicamente de la limosna. Destacaron los franciscanos y los dominicos. Antiguamente estaba bien visto dejar algo de herencia a la iglesia, o incluso toda la herencia. Actualmente esto se ha hecho muy raro, inhabitual. Los privilegios del Estado surgieron ya en el Imperio Romano y tuvieron su auge en la Edad Media. Los reinos cristianos permitieron impuestos especiales para la Iglesia. Destacaron los diezmos y las primicias, que eran contribuciones en especie. En la Iglesia primitiva eran voluntarias, pero en la Edad Media se hicieron obligatorios y no pagarlos podía suponer la excomunión. El diezmo era en la 10ª parte de la producción agropecuaria. Aparece ya en el Antiguo Testamento. Se exigía para mantener a la tribu sacerdotal de los levitas. Las primicias eran los primeros frutos de la cosecha y son de origen pagano. Reyes y nobles otorgaron terrenos, financiaron inmuebles, regalaron valiosos objetos de culto a la iglesia para asegurarse su apoyo, hacerse propaganda o procurarse diversos servicios, como colocar a familiares en altos cargos de la jerarquía eclesial o ser enterrados en fastuosos panteones. Diversos señorías eclesiásticos en España recibieron fuero, como Sahagún o Alcalá de Henares. En el siglo IX, los lombardos conquistaron Italia y el Papa se negó a obedecerles y a pagarles impuestos. Acudió a la ayuda de Pipino el Breve a cambio de reconocerle rey de Francia. Y Pipino el Breve derrotó a los lombardos, pero los lombardos recuperaron su dominio. Su hijo Carlomagno derrotó
a los lombardos nuevamente y el Papa León III le coronó emperador en el año 800, a cambio de crear los estados pontificios, con lo cual el Papa pasaba a ser como un monarca y disfrutó de los privilegios de serlo. Los estados pontificios se mantuvieron durante siglos y se extendieron a costa de otros territorios mediante guerras. Actividades económicas de la propia Iglesia. Los benedictinos destacaron en la producción agrícola, en la agricultura. Y su lema era ora et labora. Son prestigiosos los dulces y licores fabricados por monjas y frailes. Reciben sueldos por ejercer la enseñanza, especialmente en las órdenes de los jesuitas, los salesianos o los calasancios. También por mantener hospitales y hospicios. Suelen cobrar por aplicar algunos sacramentos. Las bulas y las indulgencias eran documentos expedidos por altos dignatarios eclesiásticos a cambio del perdón de los pecados. Se vendían y se suponía que se perdonaban los pecados del que pagaba o de algún familiar que estaba en el purgatorio. Esta escandalosa estafa fue una de las causas de la Reforma Protestante. Suscripciones. Los suscriptores reciben un servicio periódico, generalmente más por ayudar a la Iglesia que por el propio servicio. El liberalismo, por su principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley, se opuso desde un principio a los privilegios de la Iglesia. Cuando llegó al gobierno de diversos estados, fue derogando estos privilegios. Además, con la secularización de la sociedad, mucha gente dejó de ser practicante o incluso católica, con lo cual sus ingresos cayeron drásticamente. Los gobiernos liberales españoles aplicaron diversas medidas para quitar poder a la Iglesia. Destacaron las desamortizaciones. La desamortización era la expropiación de bienes inmuebles que se suponía que no eran lo suficientemente productivos y hacerlos rentables. La desamortización de Mendizábal de 1836 afectó principalmente a monasterios y terrenos eclesiásticos. También incluyó la derogación de diversos impuestos como el diezmo. La desamortización de Madoz de 1855 afectó especialmente, a las órdenes militares. No obstante, los gobiernos liberales en España procuraron no ir demasiado contra la Iglesia católica y mantuvieron el impuesto de culto y clero. En el artículo 11 de la Constitución de 1845 dice así: la religión de la nación española es la católica, apostólica, romana. El Estado se compromete a mantener el culto y sus ministros. El Papa Pío IX
en la encíclica Quanta Cura de 1867, condenó el liberalismo y el socialismo. En 1870, el Reino de Italia conquistó los estados pontificios, lo cual agudizó la crisis económica de la Iglesia. El Papa excomulgó al rey de Italia y se consideró prisionero en sus propios palacios. A principios del siglo XX, la situación económica de la Iglesia era crítica y tuvo que buscar nuevas fuentes de financiación. Suscribió concordatos con diversos estados. Los pactos de Letrán se acordaron en 1929 entre el gobierno de Italia, controlado por el Partido Fascista, y la Santa Sede. Fueron negociados entre el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Gasparri, y el primer ministro Benito Mussolini, en nombre del rey Víctor Manuel III. Elaboraron los siguientes pactos. Un pacto reconoce la soberanía de la Santa Sede y crea el Estado de la Ciudad del Vaticano. Un concordato define las relaciones civiles y religiosas entre el gobierno y la Iglesia en Italia y que se resume en el lema Iglesia libre en Estado libre. Una convención financiera que indemniza a la Santa Sede por sus pérdidas en 1870 y da inmunidad fiscal a palacios apostólicas, basílicas e institutos eclesiásticos. El concordato con el régimen falangista en España en 1953 incluyó varias normas de alcance económico. El Estado se comprometía a sufragar los centros de la Iglesia, subvención de la construcción de nuevos edificios y el mantenimiento del patrimonio, derecho a operar medios de comunicación. Actualmente se dan las ayudas en España. Se beneficia de la ley de mecenazgo, que establece la exención del IBI a labores sin ánimo de lucro, colegios concertados, nóminas de sacerdotes, complemento presupuestario. Se ofrece la posibilidad de marcar una casilla de la declaración de la renta en la que el declarante destina este impuesto a la Iglesia. Además, es posible la donación individual a través de la página web de la Iglesia. El Estado Vaticano obtiene ganancias de la actividad turística con la venta de libros, sellos o entradas a museos. Emite moneda en euros desde 2002. Pero además, la Iglesia Católica posee centros de enseñanza, empresas y bancos. El Banco Ambrosiano estaba dedicado a finanzas y seguros. Fue fundado en 1896 por el abogado Giuseppe Tobini para oponerse a la banca laica. En 1963, en Luxemburgo, se creó el Banco Ambrosiano Holding para gestionar las finanzas internacionales del Vaticano. El Banco Vaticano fue su principal accionista. Presuntamente, a través del Banco Ambrosiano, filtró fondos estadounidenses para el Sindicato Solidaridad y para las contras. Roberto Calvi, tras ocupar diversos cargos, fue
presidente del Banco Ambrosiano desde 1975. Financió la dictadura de Somoza y la oposición contra ella. Se hizo con la banca católica del Véneto de forma polémica. Financió el Corriere della Sera. Usó su red de bancos y compañías para mover dinero hacia fuera de Italia, inflar acciones y asegurar préstamos inseguros. Creó compañías offshore en Bahamas y Sudamérica. Dio beneficios a miembros de su logia Propaganda Due, P2. Banca d'Italia investigó todo esto, pero el magistrado que llevaba el caso, Alessandrini, fue asesinado por un grupo terrorista izquierdista. En 1981, la policía detuvo a los miembros del P2, incluido Calvi, que fue condenado a 4 años de cárcel. ¿Con quién estás hablando? Pero fue liberado por estar pendiente de apelación y siguió presidiendo el banco. Los enlaces con los fondos de las empresas offshore fueron cortados, lo que colapsó el banco, que quebró por insolvencia en 1982. Calvi huyó de Italia y apareció ahorcado en el puente Blackfriars de Londres. Las filiales fueron absorbidas por Banca d'Italia. Luego se fundó el nuevo Banco Ambrosiano, dirigido por Giovanni Bazzoli. Hubo polémica sobre las pérdidas que asumieron las compañías offshore. Las cubrió el Vaticano sin asumir responsabilidad. Las investigaciones consiguientes revelarían que el Banco Ambrosiano se dedicaba al blanqueo de dinero de la mafia. Instituto para las Obras de Religión. Istituto per le Opere di Religione, también llamado Banco Vaticano. Fue fundado por el Papa Pío XII en 1942 y su sede está en el Vaticano. Se dedica a la conservación y administración de bienes de quienes tengan actividades religiosas caritativas y a la financiación de parroquias pobres. No tiene fines de lucro, no presta dinero ni realiza inversiones directas. Debe mantener la capitalización y el dinero de sus clientes, por lo que el capital recibido se invierte en bonos del Estado, en obligaciones y en el mercado interbancario. El arzobispo Paul Marcinkus fue el presidente del Instituto para Obras de Religión de 1971 a 1989. Destacó por su habilidad financiera a nivel internacional. Había ocupado cargos en el Banco Ambrosiano y fue acusado de influir en su quiebra. Relacionado con la mafia, el capo Anthony Raimondi declaró que había asesinado al Papa Juan Pablo I porque éste se proponía denunciar la corrupción financiera. La policía intentó detenerle por diversos delitos financieros, pero el Vaticano interpuso inmunidad diplomática. En 2010, la justicia italiana le acusó de lavado de dinero, pero la investigación ha quedado estancada. Juan Pablo II encargó la dirección financiera a 5 financieros bajo la supervisión de 5 cardenales. La Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica gestiona el patrimonio económico de la Santa Sede, a modo de Banco Central. Proporciona los fondos necesarios para el funcionamiento de la Curia Romana. Instituida por Pablo VI en 1967 para reemplazar 2 oficinas anteriores. Se estructuraba en 2 secciones.
La sección extraordinaria recibe los activos financieros transferidos por el Estado italiano y se pone en contacto con las instituciones financieras internacionales. La sección ordinaria gestiona la financiación de cada departamento de la Curia Romana. En 2010, Benedicto XVI promulgó una ley para el lavado de dinero. En 2013, la auditoría Ernst Young, la cual declaró superávit. En el mismo año, la red Voltaire puso al Vaticano en el 8º lugar en la lista de estados que lavan dinero. En julio de 2014, un motu propio del Papa Francisco I transfirió las funciones de la sección ordinaria a la Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía de la Santa Sede es el dicasterio de la Curia Romana con autoridad sobre todas las actividades económicas del Vaticano. El cardenal George Pell, arzobispo de Sydney, fue elegido primer prefecto de la Secretaría. Presentó un nuevo mandato sobre la administración financiera que, según sus palabras, lleva las prácticas de administración financiera en línea con los estándares internacionales y ayudará a todas las entidades y administraciones de la Santa Sede y el Estado Vaticano a preparar informes financieros de una manera sostenible y transparente. Pero en 2015 el secretariado fue cuestionado. Pell sustituido en el cargo y el manual no llegó a estar vigente. En 2018, Pell fue declarado culpable de pederastia. Tras ser encarcelado y expulsado del sacerdocio, en 2020 logró su absolución. En otro motu propio de 2021 se manda que se dé información transparente sobre el personal de finanzas. El Opus Dei fue aprobado por el obispo de Madrid en 1941. Se mantiene básicamente con el sueldo de sus afiliados. Se le ha acusado de captar a gente de alto estatus social y a los alumnos de sus prestigiosos centros de enseñanza. Popularum Progressio, el desarrollo de los pueblos, encíclica de Pablo VI de 1967, en la que dice que la propiedad privada no es un derecho incondicional, va contra el capitalismo. Otra encíclica de Benedicto XVI, Caritas in Veritate de 2009, se hace para resolver los problemas de la humanidad. Defendió una autoridad política mundial. Manos Unidas es una organización que se dedica al desarrollo del tercer mundo. Se fundó por mujeres de Acción Católica en 1958, al lanzar la campaña contra el hambre en el mundo y en la que hicieron colecta en parroquias y colegios. Caritas Internationalis es una organización de la Iglesia Católica para asistir a pobres y excluidos sociales. Se fundó en 1897, tiene su sede en Roma. La financiación de Caritas proviene de donaciones de dinero o en especie, tanto de personas físicas como de empresas. Un 29% proviene de administraciones estatales, tanto europeas como nacionales, autonómicas y locales. Las obras misionales pontificias declararon en 2021 que al sostenerse de las colectas y haberles fallado las colectas por el coronavirus, carecían de fondos.